Hola amantes del suspenso. Bienvenidos a su canal una vez más. Esta vez tengo para ustedes una historia de suspenso y terror en una cabaña en medio de un bosque. Si les gusta el relato, regálenme un like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Y si tienen una historia para compartir, envíenla al correo que dejaré en el primer comentario. Los invito a ponerse cómodos y apagar la luz para escuchar el siguiente relato aquí en Apanicados. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó Carla. Su voz apenas contenía el nerviosismo que sentía desde que dejaron la carretera principal. La noche era oscura, el aire denso y frío, y la carretera apenas iluminada por los faros de su auto parecía no tener fin. Iban a un refugio en la montaña, lejos de la civilización, una escapada que su esposo, David, había organizado como sorpresa. Pero ahora, a medida que avanzaban por ese camino serpenteante y cada vez más solitario, comenzaba a preguntarse si realmente era buena idea. Tranquila, estamos cerca, respondió David, aunque sus ojos no dejaban de revisar el GPS con desconcierto. La señal de su celular se había perdido hacía kilómetros, y el aparato parecía no estar funcionando del todo bien. Debe estar fallando, pero me acuerdo de este lugar, está a unos minutos más. Carla miró hacia los árboles altos que bordeaban el camino. Las sombras se estiraban entre los troncos, y por un instante, juró ver algo moverse entre las ramas. Algo que no era un animal. ¿Viste eso?, preguntó, susurrando. ¿Qué cosa? David no apartaba la vista del camino. Carla dudó. ¿Lo había imaginado? Era tarde, estaba cansada, tal vez estaba siendo paranoica. Decidió no insistir. Después de unos minutos más, el auto se detuvo frente a una construcción de madera oscura. El refugio estaba ahí, imponente en la penumbra, con una pequeña luz en la entrada que titilaba intermitentemente, como si a punto de apagarse. Carla no pudo evitar sentir una punzada de inquietud al verlo. Había algo raro en la manera en que las sombras parecían envolver la cabaña, como si estuviera apartada del mundo. David apagó el motor y suspiró aliviado. Te dije que lo encontraríamos. Vamos, entremos. La cabaña por dentro era más cálida, pero el ambiente se sentía pesado. Carla recorrió el salón con la mirada, notando que, aunque parecía acogedora con su chimenea y sus muebles de madera, había algo en ella que no encajaba. Los cuadros en las paredes, con imágenes de paisajes sombríos y vacíos, añadían una sensación de aislamiento. Voy a encender la chimenea, dijo David, frotándose las manos. Hace más frío del que esperaba. Carla asintió, pero no respondió. Se quedó parada frente a la ventana que daba al bosque. El viento movía las ramas, y las sombras se movían de nuevo. Esta vez, no pudo evitarlo. Estaba segura de que había algo allá afuera, algo que las sombras ocultaban deliberadamente. Se acercó más al cristal, agudizando la vista. Y entonces, lo vio. Una figura, quieta, apenas perceptible entre los árboles. David. Susurró Carla sin apartar la vista. Él, que estaba luchando con la madera para encender el fuego, no escuchó. Carla no podía despegar los ojos de esa figura. Parecía una persona, pero había algo antinatural en su postura, en cómo estaba completamente inmóvil, observándola. David, repitió, esta vez más fuerte. Finalmente, él se volvió hacia ella. ¿Qué pasa? Hay alguien allá afuera, dijo ella, señalando con la mano temblorosa hacia el bosque. David frunció el ceño, caminó hasta la ventana y miró en la dirección que ella señalaba. Durante unos segundos, no dijo nada. No hay nadie, dijo David. Pero yo lo vi, estaba ahí, te lo juro. Respondió Carla. David suspiró, tratando de sonar calmado. Mira, es un lugar apartado. Estamos cansados. Te aseguro que no hay nadie ahí. Vamos, descansa un poco, te vendrá bien. Carla asintió, aunque no podía quitarse la sensación de encima de que alguien, o algo, la estaba observando. Pasaron algunas horas en un silencio incómodo. David había logrado encender la chimenea y trataba de relajarse, pero la inquietud de Carla era contagiosa.
Cada pequeño sonido, cada crujido de las vigas de la cabaña, parecía amplificado. La sensación de ser observada no desaparecía, y algo más, el aire estaba cargado, como si hubiese una energía invisible que impregnaba el lugar. De repente, se escuchó un golpe fuerte en la puerta, haciéndole saltar a ambos. ¿Quién podría ser?, preguntó Carla, su voz entrecortada. David se levantó lentamente y caminó hacia la puerta, aunque parecía dudar antes de acercarse a la perilla. El golpe se repitió, esta vez más insistente. «Hola», llamó David desde el otro lado de la puerta, pero no hubo respuesta. «No abras», exclamó Carla, pero era tarde. David giró la perilla y la puerta se abrió lentamente, revelando la oscuridad del exterior. No había nadie. «Te dije que no había nadie», dijo David, visiblemente nervioso. Cerró la puerta de nuevo, esta vez con el seguro, y miró a Carla como intentando calmarla. Pero en sus ojos había miedo. La noche transcurrió lentamente. Carla intentó dormir, pero una sensación de asfixia la envolvía cada vez que cerraba los ojos. Se despertó varias veces, oyendo susurros. Al principio pensó que eran parte de sus sueños, pero luego los escuchó claramente. Provenían del bosque. «David. David, despierta», susurró sacudiéndolo. Él la miró medio dormido. «Hay algo allá afuera, lo sé». David se levantó, agotado. «No hay nada, estás imaginando cosas». Pero entonces lo oyeron. Un grito desgarrador que venía del exterior, rompiendo el silencio de la noche. David la miró, su rostro estaba pálido. «Quédate aquí». Carla lo vio salir con una linterna en mano. La puerta se cerró detrás de él, dejándola sola en la cabaña. La oscuridad de la cabaña parecía volverse más densa, y el tiempo pasó de una manera extraña, como si cada minuto durara una eternidad. El crujido de las ramas, el viento golpeando las ventanas, y los gritos lejanos, todo se mezclaba en una cacofonía aterradora. De pronto, los gritos cesaron. Solo quedaba el sonido del viento. Minutos después, la puerta se abrió de golpe, y David entró apresurado, pero algo en él no estaba bien. Su cara estaba pálida, sus ojos abiertos de par en par. No dijo una palabra. «¿Qué pasó?», preguntó Carla con la voz temblorosa. Él no respondió, solo se quedó de pie, mirándola fijamente, sin parpadear. Algo no estaba bien. No era él. Carla retrocedió lentamente. Sentía que el hombre frente a ella no era su esposo, sino algo más. Algo que lo había seguido desde el bosque, que ahora lo habitaba. Las sombras parecían danzar a su alrededor, y el frío que llenaba la cabaña se hacía más intenso. «David, por favor, dime que estás bien». Él esbozó una sonrisa torcida, llena de malicia. «Nunca debiste venir aquí». Antes de que pudiera reaccionar, las luces se apagaron, y todo quedó envuelto en la oscuridad total. Y entonces, el verdadero terror comenzó. La oscuridad era tan densa que Carla no podía ver ni siquiera sus propias manos frente a ella. El frío mordía su piel, y el aire se sentía pesado, casi irrespirable. Intentaba controlar su respiración, pero era inútil, el pánico estaba ahí, clavándose en su pecho. «David. David», murmuró, esperando alguna respuesta, aunque sabía que algo andaba muy mal. El silencio fue su única respuesta. Intentó moverse, buscar el interruptor de luz, pero el miedo la tenía congelada. De repente, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar ligeramente, un zumbido que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. Carla cerró los ojos con fuerza, esperando que todo esto fuera solo una pesadilla. Pero al abrirlos, no había cambiado nada. Solo una densa y opresiva oscuridad que la envolvía. De repente, escuchó algo, no estaba sola. Respiraciones suaves, rápidas, provenían de algún rincón de la cabaña. Pero no eran las suyas, y tampoco podían ser las de David. Eran muchas, y estaban cerca. «¿David eres tú?», preguntó, aunque en el fondo sabía que esa no era la respuesta que obtendría. Una risa suave, casi infantil, resonó a su izquierda. Era una risa que no pertenecía a este mundo.
Carla dio un paso hacia atrás, sintiendo el suelo vibrar bajo sus pies. «David, por favor», gritó con desesperación, girando la cabeza frenéticamente, tratando de ubicar cualquier cosa en esa oscuridad. Y entonces, algo la tocó. No fue un toque humano. Era frío, viscoso, como si las mismas sombras tomaran forma. Se le pegó al brazo y ella gritó, sacudiéndolo con fuerza. La sensación era de puro asco y terror. Corrió hacia la dirección donde creía estar la puerta, pero tropezó con algo y cayó al suelo. Y entonces lo escuchó de nuevo, esa risa, más fuerte, más cercana. Al levantarse, ya no estaba sola. David estaba frente a ella, o lo que quedaba de él. Su rostro había cambiado, sus ojos, normalmente cálidos, ahora eran pozos oscuros, vacíos de toda humanidad. Una sonrisa antinatural se estiraba demasiado en su cara, y sus movimientos eran torpes, casi robóticos, como si algo estuviera manipulando su cuerpo. «Te dije que no debimos venir aquí», murmuró él, su voz distorsionada. Pero no era David. Carla lo sabía. Retrocedió lentamente, su corazón a punto de estallar. «No eres tú», susurró ella. «¿Quién eres?» David inclinó la cabeza, observándola como un depredador. «No importa lo que sea. Importa lo que voy a hacer contigo». Antes de que pudiera responder, las sombras que la rodeaban cobraron vida, alzándose del suelo como tentáculos. Se movían lentamente hacia ella, serpenteando, dispuestas a envolverla. Los gritos de Carla se ahogaron cuando una de esas sombras la alcanzó, envolviendo su pierna y tirando de ella con una fuerza inhumana. Carla gritó, pataleando desesperadamente. «Suéltame. Déjame ir». En su lucha, logró zafarse lo suficiente para levantarse y correr hacia la puerta, pero algo la detenía. Era David, o lo que fuera que se hacía pasar por él. La observaba con esa misma sonrisa macabra, extendiendo los brazos hacia ella como si quisiera darle un abrazo. «Ven aquí, cariño. Todo está bien», decía con una voz suave, casi burlona. Carla sacudió la cabeza con furia. «Aléjate de mí». Corrió hacia la puerta, pero ésta no cedía, no importaba cuánto la empujara o tirara de la manija. Las sombras seguían avanzando, y los susurros y risas se intensificaban a su alrededor. La cabaña misma parecía cobrar vida, como si cada pared, cada viga, fuera un espectador silencioso del horror que se desataba. De repente, una figura emergió de las sombras. No era David ni tampoco una sombra común. Era una mujer, pálida y alta, con los ojos completamente blancos. Vestía un viejo vestido de encaje, sucio y raído, como si hubiera estado en esa cabaña por... Carla, aterrorizada, retrocedió hasta chocar contra la pared. Las sombras rodeaban a la mujer como si fueran parte de ella. ¿Quién eres?», balbuceó, aunque sabía que la respuesta no le traería consuelo. La mujer no respondió. En su lugar, extendió una mano hacia Carla, y todo a su alrededor se detuvo. Las sombras dejaron de moverse, las risas cesaron, y el aire mismo pareció congelarse. Carla sintió un frío abrumador que se le metía en los huesos. La figura dio un paso hacia ella, y aunque su rostro seguía sin mostrar ninguna emoción, Carla supo que estaba condenada. Los ojos de la mujer, esos vacíos pozos de blanco, parecían devorarla, llenándola de una sensación de terror tan intensa que le costaba respirar. «Tu esposo no era el primero, y tú tampoco serás la última», dijo finalmente, con una voz que parecía provenir de todas partes a la vez. Carla sintió que la habitación se estrechaba, que el aire se volvía más denso, como si algo mucho más antiguo y oscuro que todo lo que había visto hasta ahora la estuviera observando desde el centro de esa figura espectral. «Ven, únete a nosotros», susurró la mujer, dando un paso más cerca. Desesperada, Carla cerró los ojos, tratando de encontrar alguna salida. Pero sabía que no había ninguna. David había caído, y ella no iba a escapar. Con sus últimos segundos de claridad, tomó la única decisión que le quedaba. Se lanzó contra la ventana con toda su fuerza. El cristal se rompió en 1000 pedazos, y el aire frío del exterior la golpeó mientras caía al suelo, rasguñada y ensangrentada. Se levantó con dificultad, tambaleándose hacia el bosque.
Detrás de ella, la cabaña permanecía en silencio. No hubo gritos, ni risas, ni sombras que la siguieran. Pero Carla sabía que no había escapado del todo. Sentía su presencia en cada rincón oscuro, en cada sombra que el bosque proyectaba. Miró hacia atrás una última vez. La cabaña estaba ahí, intacta, pero sabía que no era la misma. Nunca lo había sido. David había traído algo de allí, algo que ahora la perseguía. Las sombras siempre estarían a su lado, esperando. Siempre esperando. Y entonces, escuchó un último susurro en el viento. Te encontraremos. Carla corrió, pero sabía que era inútil. La oscuridad la seguiría hasta el final. Carla corría sin rumbo, adentrándose en el bosque, sus pies golpeando la tierra húmeda y las ramas desgarrando su ropa. La sangre que brotaba de sus cortes se mezclaba con el barro, pero no podía detenerse, no podía permitirse sentir el dolor. Lo único que la impulsaba era el miedo abrumador que se cernía sobre ella, una presencia invisible, pero innegable, que la acechaba desde las sombras. Sentía como esas risas macabras, que antes escuchaba en la cabaña, ahora la rodeaban. Se movían entre los árboles, rápidas, burlonas, como si estuvieran jugando con ella. No era solo una persecución. Era una caza. Miraba sobre su hombro constantemente, esperando ver a alguien, o algo, emergiendo entre los árboles, pero no había nada. Solo la oscuridad. Una oscuridad viva, que parecía moverse con ella, adaptándose a sus pasos. De repente, su pie tropezó con una raíz, y cayó pesadamente al suelo. Por un momento, el aire se le escapó de los pulmones. Jadeó, intentando levantarse, pero algo la detuvo. Un murmullo, suave, casi un suspiro, resonaba justo en su oído. Te estamos esperando. El terror la paralizó. Sabía que esa voz no provenía de ningún ser humano. Era la misma voz que había escuchado en la cabaña, la de la mujer de ojos blancos. Pero ahora, más cercana, más íntima, como si estuviera susurrándole directamente al oído. Sintió una mano fría acariciarle la nuca, una sensación que le revolvió el estómago y la hizo gritar de puro horror. Se levantó a trompicones, corriendo aún más rápido, como si su vida dependiera de ello, y lo hacía. Pero no corría por un terreno que conocía. Los árboles parecían deformarse, las ramas retorcidas formaban figuras grotescas a su alrededor. Ya no sabía si se estaba alejando o si el bosque mismo la estaba encerrando en un laberinto oscuro. El viento soplaba entre las hojas, trayendo consigo esos susurros escalofriantes que se colaban por todos lados, como si el propio aire estuviera infectado por esa presencia maligna. No puedes escapar, decían las voces. Siempre te encontraremos. Carla vio algo a lo lejos, una luz tenue entre los árboles. Sus piernas, agotadas, apenas podían seguir adelante, pero esa luz representaba la única esperanza. Quizás alguien, quizás una carretera, un refugio, cualquier cosa. Se forzó a avanzar, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo. Pero cuanto más se acercaba, más extraña se volvía la luz. Ya no parecía provenir de una fuente natural. Era blanca, opaca, demasiado brillante para ser un faro o una lámpara. Entonces, cuando llegó a los bordes del claro, lo vio. Allí, en el centro de un círculo de árboles inmóviles, se encontraba la cabaña. No la misma de la que había escapado, sino una réplica, pero más antigua, más ruinosa, como si hubiera estado esperando por décadas. Carla sintió como su corazón se hundía en su pecho. ¿Había corrido en círculos? ¿O el bosque mismo había cambiado para llevarla de vuelta? La puerta de la cabaña estaba abierta, invitándola. Y frente a la puerta, estaba él. David. Estaba de pie, inmóvil, con esa misma sonrisa torcida en su rostro. No era una sonrisa de alivio, ni de amor. Era una sonrisa vacía, un reflejo grotesco de lo que alguna vez fue su esposo. Ven, Carla, dijo, su voz un eco de la de antes. Pero no era su voz. Aquí estarás a salvo. Estaremos juntos. Como siempre debimos estar. Carla retrocedió, cada fibra de su ser gritaba que no debía acercarse.
Pero sus piernas se movían solas, como si algo más la estuviera empujando hacia adelante, hacia ese lugar maldito. Podía sentir cómo las sombras la rodeaban, cada vez más cerca, cada vez más sofocantes. Respirar se volvía más difícil, como si el propio aire estuviera siendo robado por esas fuerzas oscuras. «Corre, corre», susurraban las voces. «Es inútil». Un mareo repentino la invadió, su visión se nublaba. Sentía que algo estaba tomando control de su cuerpo, algo mucho más fuerte, más antiguo, algo que se había apoderado de David y ahora venía por ella. Intentó luchar, pero su voluntad se quebraba bajo la presión de esa oscuridad que la envolvía, aplastándola. Estaba al borde de un abismo insondable, y sabía que un solo paso más significaría su final. Cuando sus pies tocaron el umbral de la cabaña, el silencio la envolvió por completo. El viento se detuvo, las voces cesaron, y el tiempo pareció detenerse. Carla, con lágrimas en los ojos, miró a David. «¿Por qué?», susurró. «¿Qué te hicieron?». Él inclinó la cabeza, aún sonriendo, pero sus ojos eran pozos sin vida. «No es lo que me hicieron a mí», dijo suavemente. «Es lo que nos harán a ambos». Y con esas palabras, las sombras se abalanzaron sobre ella. Un frío indescriptible recorrió su cuerpo, como si algo se arrastrara bajo su piel. La oscuridad la devoraba desde dentro, rasgando cada vestigio de humanidad que le quedaba. No podía gritar, no podía moverse. Todo lo que había sido, todo lo que recordaba, desaparecía en esa negrura insondable. Pero, justo antes de que todo se desvaneciera, una última visión cruzó por su mente, la cabaña, ya no como un refugio, sino como una prisión eterna. El lugar donde las almas atrapadas permanecían por siempre, jugando el mismo juego una y otra vez, cazando a los desafortunados que caían en su trampa. Ahora entendía. David no había traído algo con él. Ella había sido traída a ellos. Y entonces, la oscuridad la reclamó por completo. La oscuridad se condensaba allí, formando la figura de la mujer de ojos blancos. Su rostro, pálido y fantasmagórico, apenas se distinguía entre las sombras, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural. Carla sintió un frío que le atravesaba el alma. «No puedes escapar de lo que ya está dentro de ti», dijo la mujer con una voz que resonaba en los espejos, deformada, como si hablara desde el fondo de un abismo. «Eres parte de esto, Carla. Siempre lo fuiste». Carla intentó cerrar los ojos, pero aún podía sentir sus miradas clavadas en ella. «Te unirás a nosotros, ya lo sabes». Carla gritó, retrocediendo hacia la puerta, pero no tenía a dónde ir. Cada rincón de la casa se transformaba a su alrededor, como si las paredes se estuvieran cerrando. Sintió que sus fuerzas la abandonaban, el terror se apoderaba de cada fibra de su ser. Estaba atrapada en un ciclo eterno, en una casa sin fin. Carla cayó de rodillas frente a la puerta. Miró hacia la mujer espectral, cuyos ojos seguían fijos en ella. Sabía que no podía ganar. No había forma de escapar de lo que era inevitable. Pero algo dentro de ella, una pequeña chispa de resistencia, se negó a rendirse por completo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se levantó, enfrentando a la figura sombría. «No seré parte de esto», dijo, aunque su voz apenas era un susurro. «No me atraparás». La mujer inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras. Luego, una sonrisa fría apareció en su rostro. «Ya lo eres, Carla. Ya lo eres». Y entonces, todo se oscureció de nuevo. El bosque, la casa, los espejos, desaparecieron. Carla estaba de vuelta en la cabaña original, en el mismo punto donde todo había comenzado. La puerta seguía abierta, y desde el interior, las risas y murmullos llenaban el aire. Días después, el silencio del bosque fue interrumpido por el ruido de otro coche, avanzando por el mismo camino que Carla y David habían recorrido. Una pareja joven, entusiasmada por una escapada romántica en las montañas, detuvo su coche frente a la cabaña. «Qué lugar más tranquilo», comentó el hombre, sonriendo. «Sí, perfecto para desconectar», dijo la mujer, mientras una sombra cruzaba su rostro por un segundo, como si algo invisible la hubiera observado. Desde la distancia, entre los árboles, una figura observaba.
Los ojos blancos, vacíos, de la mujer de encaje miraban fijamente. La casa nunca terminaba. Y las risas ya comenzaban de nuevo.